La educación a lo largo de la historia. Reformas educativas. Siglo XVI durante la época colonial. En esta se da una enseñanza a base del adiestramiento en artes u oficios, la formación religiosa y evangelizadora, por medio de la cual se buscaba que el alumno llevara consigo el cristianismo y lo difundiera. Durante la mitad del siglo XVI llegan los jesuitas, los cuales buscan imponer una gran revolución intelectual mediante su ideología. Esta se da al aire libre, sobre todo en la calle, en el campo y en los patios o atrios de las iglesias. A consecuencia de lo anterior, surge la llegada de los franciscanos. Estos buscan enseñar la escritura y la lectura en el español, y lecciones para la evangelización de los indígenas y lograr así formar una sociedad catequizadora. Aquí es cuando se crean los internados conventuales, los cuales eran lugares donde se hospedaban los alumnos durante cierto lapso de tiempo. Poco a poco vamos viendo cómo la iglesia va tomando un gran poder dentro de la educación, para que a finales del siglo XVI la iglesia toma el control total de esta misma. Ahora es una educación religiosa y prácticamente una doctrina cristiana. Ahora solo se ofrecían los atrios de las iglesias únicamente, y lo peor es que ya no era para todos, sino para aquellas personas a las cuales la iglesia consideraba como los elegidos. Después de esto se viene el sistema feminista. Tal vez como tal suene fuerte, pero es simplemente la separación de la mujer del hombre durante su época de educación. En esta a las mujeres se les da una instrucción cristiana y la lectura, los cuales eran indispensables. Ya también, pero en menor medida, se veía la escritura y la aritmética, pero muy básica. Los conceptos y aprendizajes de las mujeres venían de la catequesis esta misma y de las enseñanzas que su madre o mujeres del hogar le pudieran dar, ya que las mujeres solo podían asistir a estos cursos únicamente los domingos. Durante el año de 1551, en la estancia del Virreinato, se funda la primera universidad de América. Esta se logra crear gracias al monarca y el papa en turno, en la cual se tenía un sistema a base de castigo-aprendizaje. De aquí es donde nace la frase, la letra con sangre entra. En 1812 se viene la educación post-independencia, en la cual ya por fin se incorporan las escuelas de primeras letras, en las cuales la enseñanza de escritura y lectura eran básicas y el contar se veía un poco más desarrollado, y obviamente el catecismo, el cual también se apartaban una gran cantidad de horas para su aprendizaje. Estas se establecen en el artículo 336 por medio de la Constitución de Cádiz. Para el año de 1824 empiezan a surgir los primeros conflictos y roces para con la iglesia y su forma de dar el aprendizaje y las clases a los alumnos. Desde aquí es cuando se empieza a buscar acabar con este monopolio que la iglesia había impuesto para con la educación. En 1826 se empieza a establecer la educación como pública en el país, por lo cual ahora se empiezan a crear primarias como tal, además de seminarios e instituciones bajo el sistema lancasteriano. Para 1833 se da un golpe muy duro para la iglesia, ya que el presidente en turno, Gómez Farías, expide una ley por medio de la cual recibe el término de laica la educación, por medio de la cual se excluyen a todo tipo de sector eclesiástico. En 1842, ante la carencia de instituciones que pudieran organizar la educación, el Estado encargó a la Escuela Lancasteriana el manejo de la Dirección de Instrucción Pública. En 1843, el presidente Antonio López de Santa Anna, mediante su plan de estudio, revierte lo ya logrado por Gómez Farías, el separar la Iglesia de la educación, y la regresa. En 1867, tras la llegada de Benito Juárez al poder, este promulga la Ley Orgánica de la Instrucción Pública, propone una educación gratuita y excluye toda enseñanza religiosa, y se incorpora la enseñanza moral. La educación en el Porfiriato. Si todos los mexicanos aprenden lo mismo,
afirmaba Porfirio Díaz, tendrán que optar de la misma manera. 1888. Joaquín Baranda, ministro de Justicia e instructor durante 19 años, 1882 a 1901, diseñó un sistema nacional de educación que solo pudo aplicarse en el DF y los territorios federales. 1888. Se promulgó la Ley Instrucción Obligatoria con alcance jurisdiccional para el DF y los territorios federales. Baranda convocó a 2 congresos de instrucción en los que se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades, y cuyos resultados contribuyeron a definir el proyecto estatal de la educación pública. 1905. Con la llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría Pública, se abrió un segundo momento de la educación durante el Porfiriato. Destacando intelectual y político, Sierra se preocupó por organizar la educación nacional, expandirla a todos los sectores sociales y elevar los niveles de escolaridad. 1905. La tendencia de Sierra se hizo presente con la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que fue su primer titular en 1905. 1910. Se crea la Universidad Nacional. 1910 a 1958. De la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación. 1910 a 1917. Durante la Revolución Mexicana, la educación tuvo un escaso desarrollo. Pese a las grandes dificultades económicas, crearon escuelas y ampliaron el número de profesores. 1917. El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita. El Congreso estableció la prohibición al clero y a las asociaciones de organizar o dirigir escuelas de educación primaria. 1921. Esta situación cambió en 1921 cuando por iniciativa de José Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública, SEP, la cual fue el primer titular. La creación de la SEP inaugura una tendencia hacia la federación. Con esos principios impulsó la alfabetización, la escuela rural, las instalaciones de bibliotecas, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior. 1933. A raíz de un conflicto estudiantil en 1929, la universidad obtuvo su autonomía, conservar el financiamiento público. En 1933 la autonomía fue plena, es decir, se extendió también al plano financiero. 1934 a 1940. En el sexenio del general Lázaro Cárdenas fue modificado el artículo 3 constitucional para dar lugar a la educación socialista y por primera vez en el texto constitucional obligar a las escuelas privadas a seguir programas oficiales. 1940 a 1946. Miguel Ávila Camacho propuso una política de unidad nacional que tuvo expresión en la doctrina y en las políticas educativas del gobierno. Miguel Alemán Valdés, campaña nacional pro construcción de escuelas a partir de 1948, con esfuerzo del Ejecutivo Federal, Gobierno Estatal e iniciativa privada, incremento a la enseñanza politécnica. 1952 a 1958. Se plantea por primera vez la necesidad de planificar el desarrollo del sistema para enfrentar las primeras manifestaciones de la explosión demográfica. El gasto en educación aumentó, especialmente en subsidios a las universidades y salarios de los profesores. Se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, CONALTED, y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. De 1958 a 1970, se elabora el primer Plan Nacional de Educación, el Plan de 11 años.
tendencia que tuvo innovaciones importantes para hacer frente a la explosión demográfica educativa, el doble turno de las escuelas, construcción de escuelas, el crecimiento de las escuelas normales y otras iniciativas como el programa de libros de texto gratuito para la enseñanza de primaria. Este plan de 11 años continúa y concluye en el sexenio de Díaz Ordaz 1964-1970. 1970 a 1976. Política de ampliación de la cobertura educativa en los niveles medio superior y superior. Se conforma una política de apoyo a la creación de nuevas instituciones para atender a la demanda sin precedentes en los niveles de educación media superior y superior. En primaria se efectuó una reforma curricular y se elaboraron nuevos libros de texto. Se aprobó también una nueva ley federal de educación superior. 1976-1982. Impulsa la descentralización educativa como rasgo importante de la política sexenal. En 1978 se crean las delegaciones de la SEP en los estados de la República, política que puso de manifiesto la creciente evidencia de lo inapropiado del centralismo en México, considerando sus dimensiones. 1982 a 1988. El sexenio de Miguel de la Madrid se propuso por renovar a fondo las instituciones políticas, sociales, culturales y de educación, en la cual se plantea la revolución educativa, con la que se pretendía elevar la calidad basada en la formación integral de docentes, racionalización de los recursos y ampliar el acceso a servicios educativos, priorizando las zonas y grupos desfavorecidos, vincular la educación y el desarrollo, regionalizar la educación básica, normal y desconcentrar la superior, mejorar la educación física, el deporte, la recreación y hacer la educación un proceso participativo. 1988 a 1992. La modernización de la educación como eslogan principal de la política educativa. La intención fue incorporar a México al grupo de países de alto desarrollo. El marco de esta política de modernización eran las nuevas tendencias sobre la sociedad del conocimiento y cifrar el desarrollo de la productividad para la competitividad del país, a partir de los avances de la ciencia y la tecnología. Por primera vez se señala a la innovación científica y la tecnología como eje rector de la educación del país. 1992. Federalización de la educación con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, ANMEB. El gobierno federal transfiere a los estados el manejo y control de la educación básica y normal. 1995 al 2000. Se presenta el Programa de Desarrollo Educativo. Las políticas a seguir se estructuran en 3 partes: educación básica, educación de adultos y la media superior y superior. Como dato relevante, el financiamiento del sistema educativo se distribuyó entre los gobiernos federal, estatal, municipal, además de los particulares. 2001-2006. Se presenta el Programa Sectorial de Educación derivado del Plan Nacional de Desarrollo a Largo Plazo, con una visión de situación deseable del sistema a largo plazo para el año 2025 y objetivos a mediano plazo de 2006, es el denominado enfoque educativo para el siglo XXI. Además, se plantea también la reforma de la gestión del sistema educativo, que aboca los aspectos estructurales, de funcionamiento, coordinación, de consulta y de participación social. Incluye la creación de subprogramas de educación básica, media superior, superior, para la vida y el trabajo. 2007-2012. Se pone en marcha la Reforma Educativa 2009. Se implementa el Proyecto Sectorial de Educación 2007-2012, la Ley General de Educación y la Secretaría de Educación Pública con el objeto fundamental de elevar la calidad educativa para mejor nivel educativo, y así cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuir al desarrollo nacional. Se plantea la realización de una reforma integral de educación básica y se retoma la noción de competencias para la vida del ciudadano.
2012. Se presenta en el gobierno de Peña Nieto la reforma constitucional en materia educativa, reforma que trata de recuperar la rectoría del Estado, mejorar la calidad y evaluar el desempeño de los maestros, a través de la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde se establece la evaluación del desempeño docente y sus programas de regularización. Además, se otorga plena autonomía al INE. Se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa. Esta reforma también contempla la ampliación del número de escuelas de tiempo completo.